La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Recientemente la Mesa Permanente de la ATD Nacional emitió una carta a las asambleas liceales compartiendo elementos conceptuales y algunas preocupaciones. Se afirma allí, por ejemplo, que existe un escenario complejo en el que los estudiantes de educación media siguen siendo víctimas del deterioro de las condiciones materiales de existencia y de las políticas educativas aplicadas hasta el momento. Agrega que hay una profundización de prácticas pedagógicas de corte competencial y estandarizadas que han intentado desdibujar el rol docente. También se comparte la preocupación respecto a que las y los docentes continúan enfrentando una intensa carga administrativa acentuada por la imposición del enfoque por competencias conforme a las directrices de inspectores, directores y mentores. A su vez, se refiere a las condiciones laborales de los docentes y en tal sentido se refiere a la reducción de grupos y las modificaciones curriculares, las cuales han provocado aulas superpobladas y un considerable número de docentes sin asignación horaria. Reafirman además la plena vigencia de la normativa existente que consagra el derecho constitucional de la libertad de cátedra y reclaman que la Dirección General de Educación Secundaria afiance este marco jurídico con un compromiso concreto que se refleje en el accionar cotidiano de las instituciones educativas. Para tratar de profundizar un poco más en este tema, saber qué es una ATD nacional, cómo se integra, cuáles son sus cometidos, si las nuevas autoridades han convocado a las y a los docentes. Estamos en comunicación justamente con el profesor Matías Berger, que si no nos equivocamos debe estar a esta hora en Salto. Matías, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Álvaro? Buen día, así es, acá estamos en Salto empezando la semana, un frío de las masitas, como decimos por acá, terrible. Muy frío, ¿no? Sí, hoy cuando repasábamos las temperaturas según Inumet, allí en el litoral norte mostraba que estaba frío. Sí, pero bueno, muchas gracias por la invitación y acá estamos para tratar de responder a las consultas. Si querés que arranco con esto que planteabas vos de entrada, un poco de la situación de qué es una ATD, como para introducir. Claro, exacto. Las asambleas técnico-docentes ya tienen una larga historia, ¿no? Podríamos decir, se crean en 1991 y la primera que empieza a funcionar es la de secundaria. Y luego se suman las otras, hay 4 ATDs, que son asambleas técnico-docentes, una por cada subsistema, ¿no? Una por secundaria, una por primaria, una por técnico profesional y una por el Consejo de Formación en Educación. Son espacios de participación docente. Y hasta ahí, definidas de esa manera, suena como algo interesante. El tema que, desde nuestro punto de vista, son espacios de participación docente que están en gran parte subaprovechados. ¿Sí? Creo que ese es uno de los puntos que queremos dejar bien claro. Y además, en algunos casos, perdona Matías que te corte, en algunos casos los y las docentes han dicho, bueno, nos llega un documento prácticamente para decir sí o no, no es para que nosotros podamos incluir nuestra mirada sobre el tema. Bueno, ahí está una de las cuestiones que están desaprovechadas desde nuestro punto de vista, ¿no? Que desde otra postura y con una participación diseñada de una manera diferente, podríamos tener una mejor incidencia en las políticas educativas, en la realidad cotidiana de las instituciones educativas que habitamos, que de hecho somos quienes las conocemos, ¿no? Con más detalle, y en particular tratar de ir caminando hacia esa concreción histórica de conseguir autonomía y cogobierno para la educación pública. Creemos que este espacio técnico-pedagógico es uno de los caminos fundamentales para construir esa autonomía. Es fundamental poder creer y confiar en que el cuerpo docente de este país tiene la capacidad política y pedagógica para pensar la educación, conociéndola y proyectar alternativas a los problemas que aquejan hoy en día, tanto al estudio de los gurises y las gurisas, como al trabajo nuestro, ¿no? de todos los días. Sí, en el repaso que nosotros hacíamos, muy esquemático, si se quiere, para poder presentar algunas de las preocupaciones, realmente lo que queda planteado son preocupaciones, ¿no? Porque esto que afecta a los y a las docentes, afecta en definitiva a todo el alumnado, ¿no? Es decir, ya sea
del subsistema que sea. Tú decías, bueno, hay 4 ATD según el subsistema, pero en definitiva, cuando se afecta a la educación, se afecta a la ciudadanía en su totalidad, el futuro del país. Sí. Y eso es la otra clave, ¿no? Que esto estamos pensando siempre a mediano y largo plazo, ¿no? Hay que levantar la mirada y proyectar con visión estratégica. Y el camino que agarró nuestro país, lamentablemente, desde nuestro punto de vista, en los últimos 10 años aproximadamente, fue progresivamente tendiente a fortalecer algunos aspectos relacionados con una visión muy tecnocrática de lo educativo, ¿no? Recostado en la teoría del capital humano, que es una teoría de la economía que viene de los años 50, Gary Becker, etcétera, etcétera, pero que tiene incidencias en cómo pensar la educación desde una mirada economicista. Y es una forma de ver la educación. Hoy en día tenemos una realidad compleja y es que los economistas, no tengo nada en contra de los economistas, pero opinan y participan y definen cuestiones que no necesariamente tienen que ver únicamente con la economía. En este tema, en la educación, tienen una llegada muy importante y que muchas veces es una forma de ver lo educativo, ¿no? De hecho, hace poquito, no sé si seguramente la viste, en una entrevista que salió en la diaria de Adriana Puiggrós, ella hablaba de que el enfoque competencial constituye como un vaciamiento cultural, decía. Creo que es una forma que nosotros coincidimos, ¿no? Con esa mirada, la venimos analizando críticamente, y estos últimos 4 o 5 años de la hizo mella muy fuerte en la educación pública, lamentablemente, y particularmente en enseñanza media. Sí, eso que tú decís es algo que me parece que está pasando en distintas áreas, y es que se trabaja por separado, ¿no? Tú decías, bueno, los economistas opinan desde su lugar, pero si no hay una conjunción de saberes, allí siempre vamos a tener un sistema rengo. En este caso, bueno, en el tema de la educación. Hay un sesgo. Hay un sesgo. Tenemos un determinado sesgo que te permite ver algunas cosas, pero te oculta otras. Y en lo educativo hay que tener, sobre todo, una perspectiva política. Bien entendida, ¿no? Política de polis, de los asuntos públicos, que lo que decías tú hace un ratito, ¿no? Que le interesan a toda la ciudadanía, no político partidario. Y en este punto la TD secundaria particularmente, que es donde yo trabajo y donde estuve hasta el año pasado en la mesa permanente, tenemos una concepción bastante arraigada, históricamente ya fundamentada, de que nosotros proponemos que la educación pública no tenga incidencia del aparato político partidario. Nos parece que ese es un punto clave, que es uno de los principios históricos del sistema educativo uruguayo, desde Varela en adelante, lo podríamos afirmar sin lugar a dudas, y que desde la reapertura democrática de 1985, con la creación del CODICEN, se optó por un camino que se ha reforzado con la conducción de los elementos político-partidarios, que cambian cada 5 años porque las administraciones van cambiando, y no logramos nunca construir políticas de Estado de larga duración, con mirada estratégica. Nos parece que eso es una falencia grave. Han pasado administraciones de todos los colores político-partidarios, desde la apertura democrática hasta hoy en día, y siempre el tema educativo está en la palestra pública, que tenemos un montón de insuficiencias, un montón de problemáticas, ¿no? Que aquejan a los trabajadores y las trabajadoras de la educación y aquejan a nuestros estudiantes. Además, con una realidad muy cambiante, porque las problemáticas que afectan hoy a los estudiantes no son las mismas, no. Y todo hace pensar que eso va a ser muy dinámico de aquí en adelante, ¿no? Sin duda, aparecen todo el tiempo nuevos escenarios muy complejos, ¿no? Para nuestros gurises. Hoy en día lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, como un elemento central. También en el trabajo docente, esto es un tema que lo estamos analizando con detalle, ¿no? A ver cómo incide en el mundo educativo. Pero también las insuficiencias de este modelo civilizatorio que habitamos, ¿no? Que muchas veces prioriza el consumo y trabajar 50.000 horas para poder llegar a fin de mes a duras penas con los pocos pesos que podemos sacar a veces de nuestro trabajo, y que por el camino van quedando un montón de aspectos que constituyen verdaderamente a nuestra esencia humana. Por ejemplo, las enfermedades del alma, ¿no? De esta actualidad que tenemos con nuestros gurises padeciendo una pandemia silenciosa de depresión, de ansiedad, ¿no? Los trastornos del espectro autista. Tenemos un escenario muy complejo con el que trabajar en las clases, y obviamente que la solución no es que esa gente no llegue a las aulas. Nosotros queremos que estén todos los gurises y todos los gurises en las aulas,
que no quede ninguno afuera, pero tenemos que tener otras condiciones de trabajo, otra infraestructura. Las instituciones educativas tienen que estar pensadas de otra manera, otras retribuciones profesionales para trabajar menos horas y trabajar mejor. Creo que el escenario es muy complejo, los desafíos son muy grandes y las soluciones no son tan difíciles de hallar. Hay que tener voluntad política, me parece, nos parece. Tú ponías allí el tema del salario, también algunos desafíos que hoy tiene el trabajo docente, el tema de la violencia también, ¿no? Que está instalada en la sociedad y que se ha manifestado claramente, no ya solo en liceos, por ejemplo, sino también en las escuelas, ¿no? Por parte de alumnos, pero también por parte de madres hacia los y las docentes. Es decir, eso es un fenómeno que antes no existía y que hoy es parte casi de una realidad. Sí, es terrible. Es una realidad con la que convivimos a diario, lamentablemente, pero no solamente en la educación, ¿no? O sea, es algo, como decías tú, es una cuestión social que atraviesa, ¿no?, nuestra realidad. Lo vemos, lamentablemente, en la cantidad de gente que aparece asesinada, ¿no? Y que hay problemas de violencia en los espectáculos deportivos, en cualquier espacio público siempre hay esa sensación de que hay que cuidarse porque algo puede pasar. Y en la educación no es la excepción. Esto también lo vemos. Y los gurises también tienen una forma como de convivir con esa realidad nativa, digamos, ¿no? Ellos nacieron en un país que no sé si recuerdan otra situación anterior. Nosotros que somos otra generación, capaz que nos podemos retrotraer a otro momento y hacer la comparación, ¿no? Pero esos gurises nacieron, son como habitantes de un contexto nativamente violento. Claro. Y que cada vez como que se vuelve más complejo. Este es un tema que hay que analizarlo y actuar transversalmente, ¿no? De distintos ámbitos, pero necesitamos generar una cultura de la paz, de la convivencia democrática, y eso se hace con mejores condiciones materiales. Los liceos no pueden ser, yo te digo de lo que conozco, que son los liceos no pueden ser espacios que ediliciamente sean violentos. Vos tenés baños en los liceos públicos, acá en Salto y Canelones, en Montevideo, en todo el país, conozco liceos de todo el país, que los gurises entran al baño y no tienen espejo donde mirarse, no tienen puertas con cerradura, las gurisas para cerrar la puerta, no hay papel higiénico, no hay jabón para lavarse las manos. No podemos tener esa educación hoy en día si queremos tener realmente una base digna para que nuestros gurises estudien y aprendan y puedan aprender a convivir pacíficamente. Eso también es violencia institucional, porque en los liceos privados no pasa eso. Esto hemos hablado en estos minutos y aparece, por ejemplo, bueno, el tema de salario, supongo que también la falta de personal. Son fenómenos además que no son exclusivamente, obvio, de nuestro país. La violencia está instalada, lo vimos este fin de semana en Francia con el triunfo del PSG, por ejemplo. Pero ¿son temas que se solucionan con salario y con más personal o no solamente? Se solucionan con más salario, con más personal, con más presupuesto y con una cabeza, nos parece a nosotros, de la gestión diferente a la actual. Yo te decía lo del retorno a la democracia y la creación del CODICEN de la ANEP y cómo eso marcó un camino. El camino que se marcó a partir de ese momento fue el de la centralización administrativa, que es un camino, pero no es el único. Habría que pensar críticamente y explorar otras posibilidades, a ver si realmente ese tipo de entidades fueron diseñadas para estas realidades complejas que tenemos hoy en día, o en realidad son producto de un contexto histórico y que habría que revisar y pensar de otra manera cómo pensar en la educación, cómo idear estas soluciones que tenemos hoy en día. Obviamente necesitamos mejor gestión, sí, obviamente, pero tenemos que mejorar una gestión administrativa, ¿no? Que tiene que ser una gestión más del carácter político, de la conducción política de la educación. Los otros días... bien de vuelta, porque no quiero caer en la idea esta de la conducción político-partidaria, porque suele confundirse esto, ¿no? Claro. La conducción política de los colectivos de la educación. Con una reforma tal vez de la educación que vaya, se ha dicho infinidad de veces, ¿no? Que sea una política de Estado y que trascienda a los gobiernos. Eso es muchísimo más fácil decirlo que lograrlo, evidentemente. Y por algo no se ha conseguido. Por algo no se ha conseguido. Han pasado partidos políticos de distinto pelo y señal y no se ha logrado. Incluso hay un consenso multipartidario, ya histórico, ¿no? de los partidos políticos uruguayos con respecto a educación.
Y en ningún momento en ese consenso se analizó la posibilidad de decir, bueno, tal vez el problema sea justamente que la conducción de la educación ha sido desarrollada a partir de un pensamiento político partidario, ¿no? Tal vez hay que pensarlo desde otro lugar. Estos problemas, cuando ya llegamos a callejones sin salida y callejones sin salida uno tras del otro, tenemos que, como dicen los anglosajones, ¿no? Think out of the box. Tenemos que pensar, salir del esquema en el que estamos y idear soluciones alternativas. Pero no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Sí, esa es una frase histórica, ¿no? Totalmente, y es una gran verdad. Es una gran verdad. Sí. Hoy en día nosotros consideramos que tenemos una coyuntura muy interesante en este momento en el cual estamos. Ajá. Si vos mirás y lees la realidad educativa nacional, en muchos ámbitos de la educación pública se está pensando en macro, digamos, ¿no? Si vos te fijás, por ejemplo, lo que pasa en el Consejo de Formación y Educación, se está haciendo una evaluación muy crítica de la reforma anterior y se está tratando de caminar hacia la Universidad de la Educación. La Universidad de la República está en proceso de elección de un nuevo rector, con todo lo que implica esto, ¿no? Estrategias de desarrollo. Se viene la discusión parlamentaria del presupuesto educativo y eso incluye también los mensajes presupuestales, los entes autónomos, los subsistemas de la ANEP, tanto primaria como secundaria, como la educación técnico-profesional. Estamos procesando también este análisis crítico de lo que pasó con la transformación curricular. Es un momento clave. No nos gustaría que se desaprovechara este momento como para poder desarrollar estas líneas estratégicas a mediano y largo plazo. Yo creo que capacidad política y técnica, los docentes y las docentes tenemos de sobra. Falta que confíe el sistema político en que tal vez la educación no tiene que ser un asunto de las estructuras político-partidarias. Tal vez tendría que buscarse por otro lado, buscar alternativas diferentes. Sí, y tal vez también visualizar a los colectivos docentes no como una dificultad, sino como un aliado en estas transformaciones, ¿no? Exacto. Siempre va a caer la crítica del corporativismo, ¿no? No, pero esto es un pensamiento corporativista, quieren privilegios, quieren trabajar menos. Hay un montón de relatos ahí que se escuchan muchas veces de tiendas conservadoras y reaccionarias. Pero bueno, el que, siguiendo con la frase histórica, el que no se equivoca es el que no hace, ¿no? Eso es otra gran verdad. Sí. Pero nosotros creemos realmente que tenemos la capacidad, el acumulado histórico, porque ya como decíamos al principio, son 4 décadas de pensamiento técnico-pedagógico. Este pensamiento técnico-pedagógico es acumulativo. Las ATD producimos informes que se van reafirmando, se construyen sistemáticamente uno sobre otro. Nosotros trabajamos sobre lo que elaboran las asambleas anteriores y seguimos alimentando ese acervo pedagógico nacional. No nos creemos que tenemos la llave mágica, la solución, pero sí confiamos en que tenemos el conocimiento de lo que sucede en la realidad, en los territorios, y que tenemos la formación específica como para poder opinar. El tema es que, lamentablemente, en los últimos 5 años esa opinión estuvo cancelada, directamente cancelada. Y estamos con esta expectativa de que este año y a partir de ahora se abra una nueva forma, ¿no? Tenemos algunas señales un poco ambiguas, ¿no? En este contexto actual, la presentación de la hoja de ruta del CODICEN despertó más dudas que certezas, ¿no? Eso hay que decirlo con todas las letras, sobre todo en esta idea de decir, bueno, no es tan así, la transformación curricular no era tan mala, hay que tratar de aceptar lo que ya venía y hacerle algunos cambios. Hay veces que se puede hacer algunos cambios y transformar algo, otras veces, si no cambias de raíz, seguimos en el mismo escenario. Y en este caso nos parece que es momento como de tomarse el tiempo necesario, proyectar, no hacerlo de manera apresurada, sino trabajar un tiempo considerable en la proyección a mediano y largo plazo, establecer un plan estratégico y caminar hacia esa autonomía. Me quedé pensando en algo que conversábamos también los otros días con el maestro Limber Santos, y que tiene que ver con la meritocracia, porque parece que cuando se pauperiza la educación, se recurre mucho a la meritocracia y a esa falacia de tomar algún ejemplo del que llega a pesar de todos los obstáculos, y se lo toma como una falsa generalización a lo que se puede llegar en el colectivo, cosa que está más que probado que no ha sido así históricamente. Y sí, la educación hace rato que ya no es un vehículo de ascenso social, digamos, directo.
Sí lo es y no lo es al mismo tiempo, ¿no? O no lo es solamente. En otras generaciones los padres podían confiar en que si le dan una formación, ¿no?, profesional, técnica, universitaria a sus hijos, iban a tener una mejor vida que la de ellos. Hoy en día no tenemos ese escenario, no lo tenemos, ¿sí? Y el camino, vamos a recurrir a una serie que está de moda en el momento, ¿no? Nadie se salva solo, ¿sí? Eso es algo que lo tenemos claro nosotros que trabajamos en estos colectivos pedagógicos. Creemos en el trabajo colectivo, creemos en la fuerza del pensamiento colectivo, y más en materia educativa, donde justamente la riqueza que tiene la educación es que se trata de un espacio muy nutritivo para poder convivir con las personas que somos diferentes unos de otros. Voy a aprovechar a hacer ya en el cierre una consulta de algo que ha sido Vox Populi también, ¿no? Los docentes actúan distinto en la educación pública que en la privada. Ese es otro de los lugares comunes que muchas veces se dice. Vos decís gente, por ejemplo, que no va a trabajar al público, pero sí va al privado. Exacto, o trabaja de blanda en el público y trabaja con fuerza en el privado. Bueno, lamentablemente hay muchos casos muy diversos, ¿no? Yo doy fe de que conozco docentes, tanto del espacio público como del espacio privado, que también trabajan profesionalmente, ¿no? Y no afirmo eso ni ahí. No lo comparto, me parece que es una visión muy prejuiciosa de la realidad. Sí. De hecho, los compañeros y las compañeras de la educación privada, no necesariamente por trabajar en espacios de educación privada, no tienen una concepción política y pública de la educación y del rol que cumple la educación. Ahí está para ver simplemente la labor que hace el Sindicato de Trabajadores Sintep. De la Enseñanza Privada, el Sintep, que viene trabajando de una manera notable, ¿no?, desde los últimos años. Con una inserción social en las zonas carenciadas, incluso muy, muy notorio. Exactamente, entonces es como una mirada muy, muy pobre, creo, esto, ¿no? De decir, los que trabajan en la educación privada trabajan para los ricos, y los que trabajan en la educación pública trabajamos para los pobres. No, en realidad creo que es una mirada que empobrece la discusión, ¿no? Acá hay que pensar el lugar de la educación en el presente que habitamos hoy en día y hacia dónde queremos transitar. Y sí, en realidad a mí me gustaría tener un modelo más parecido al finlandés, ¿no? Donde la educación pública es casi el 96% de la oferta total. Claro. Me encantaría tener ese sistema en Uruguay. Y creo que el Uruguay tiene las características como país, demográficas, geográficas, incluso como para ir caminando hacia ese lugar. Bueno, pensemos, ¿realmente queremos eso? Caminemos hacia allí. La educación privada la podríamos pensar de otra manera. ¿Por qué debería existir una educación privada tan extendida? Claro. ¿Realmente es algo que es algo como que no podemos escapar a esa realidad? Yo creo que sí. Y luego, la inserción profesional de quienes salen de un sistema público y de un sistema privado, ¿es diferencial también? Con la educación media, hoy en día no podemos medir, ¿no?, inserción laboral. Claro. Ahora ya con la formación técnico terciaria, profesional, universitaria, ahí sí podemos tener una mirada, pero ya eso escapa a lo que yo conozco. No voy a hablar de algo de la realidad que no conozco. Lo que sí te puedo decir es que la educación pública que nosotros tenemos hoy en día es comprometida, es de calidad, pero con serias insuficiencias. Necesitamos revalorizar mucho el trabajo docente, salarialmente y profesionalmente. Necesitamos tener una formación docente universitaria, y obviamente estas soluciones son fáciles de decirlas en estos 20-25 minutos que llevamos de charla, pero hay que planificarlo con mucho tiempo. Tiene que ser el resultado de un proceso colectivo y no se da rápidamente, ¿no? Tal vez por eso ningún partido de gobierno ha querido realmente meterle el diente al asunto, ¿no? Porque los resultados de la educación se ven en 30, 35, 40 años. Hoy en día estamos viendo el resultado de la apertura democrática, de cómo se diseñó el sistema educativo público nacional. Sí. Entonces, para otro día que podamos seguir conversando, analizamos otro aspecto que también estuvo planteado aquí, que ha estado planteado en la educación, y es el juntar materias, ¿no? Que no tiene que ver con... una cosa es coordinar saberes, ¿no? En tu caso, por ejemplo, historia, y otra cosa es desaparecer conocimientos juntando cosas que no son similares. Bueno, las áreas, famosas áreas, sí. En la reforma Rama en los 90 se hizo ese intento, fracasó con todo éxito. Fue algo que
que las asociaciones profesionales de docentes cuestionaron seriamente, sobre todo porque ataca las bases no solamente del trabajo y del salario, sino algo que atraviesa incluso otros asuntos, ¿no? Que tiene que ver con la especificidad de la disciplina, de los campos disciplinares. Hoy en día el mundo va en camino a la interdisciplina, no a la desaparición de las disciplinas, ¿sí? O sea, se enriquecen las disciplinas, pero desde las epistemologías disciplinarias particulares de cada uno de los saberes. Decir que un docente de historia puede dar clases de geografía, de educación social o viceversa, es como una burrada muy grande, ¿no? Y es una manera bastante burda de encubrir un recorte presupuestal. Tengo menos docentes dando más clases. Claro. Profesor Matías Berger, muchísimas gracias por estos minutos. Decimos, obviamente, que nos quedan un montón de temas para hablar, incluso profundizar los que ya hicimos será en una próxima ocasión. Gustazo, Álvaro. A las órdenes, saludos. Muchas gracias.